días, queridos padres de familia, buenos días, queridos alumnos. Nos encontramos en nuestra cuarta clase virtual del curso de geometría dirigida para el cuarto año de secundaria con el tema cuadriláteros. Cuadriláteros, ¿no? El tema que vamos a trabajar el día de hoy es el tema de cuadriláteros, ¿sí? Y quiero saludar el día de hoy a Peluchón. ¿Cómo está Peluchón el día de hoy? Bien, buenos días. Muy buenos días, hijo. Entonces, ¿listo para trabajar matemáticas? Sí. ¿Listo para ver lo que son cuadriláteros? Sí. ¿Pero qué son los cuadriláteros? Para esa razón, yo les voy a enviar, o mejor dicho, les voy a mostrar el siguiente video motivador referente al tema de cuadriláteros, ¿no? Con colaboración del profesor Alex, ¿no? Que aporta para el conocimiento de los alumnos a nivel mundial, ¿no? Entonces, por favor, quiero que ustedes vean bien, ¿no? Quiero que observen bien lo que se va a transmitir en el video, ¿sí? Guarden silencio y escuchen, por favor. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. En este video hablaremos de los tipos de cuadriláteros. Y bueno, pues para empezar debemos decir que un cuadrilátero es un polígono que se forma con 4 lados. Dentro de esta clasificación, los primeros cuadriláteros son los paralelogramos, que los paralelogramos son figuras de 4 lados también, obviamente, que tienen lados paralelos 2 a 2. ¿Qué quiere decir? Que acordémonos que lados paralelos, la definición más corta, digámoslo así, son 2 lados o 2 líneas que no se cortan. Por ejemplo, algo más o menos como esto, ¿sí? Obviamente lo grafiqué ahí de rapidez, pero estas 2 líneas supongamos que siempre siguen y nunca se van a cortar, porque por ejemplo aquí hay 2 líneas que se cortan, ya no son paralelas, pero las rectas paralelas son las rectas que nunca se tocan. Entonces, primer tipo de cuadriláteros son los paralelogramos, que tienen lados paralelos 2 a 2. Entonces, si yo voy a graficar un paralelogramo, debería graficar 2 líneas paralelas, y si a eso le agrego otras 2 líneas paralelas, aquí quedó formado un cuadrilátero que además es un paralelogramo, 2 lados paralelos y 2 lados paralelos. Voy a dibujar otro. Aquí tengo 2 lados paralelos, y si aquí agregamos otros 2 lados paralelos, obtenemos otro tipo de paralelogramo. Obviamente de los paralelogramos vamos a hablar un poco con más detenimiento en el siguiente video. Además de los paralelogramos están los trapecios, que estos también son polígonos de 4 lados, pero en este caso la característica es que tienen 2 lados paralelos llamados base mayor y base menor. Generalmente, como son paralelos, entonces por eso se llama base mayor, porque es más largo, y base menor porque es un poco más corto. Entonces aquí, como lo vemos, dice 2 lados paralelos. Voy a dibujar aquí 2 lados paralelos, ¿sí? Pero los otros 2 no necesariamente tienen que ser paralelos. Entonces, por ejemplo, hay una figura que se forma así. Entonces esta figura tiene 4 lados, tiene 2 lados paralelos, la base mayor, la base menor, y los otros 2 lados no importa. Este más o menos lo hice parecido a un trapecio isósceles, que en este trapecio los 2 lados no paralelos son iguales. También podríamos dibujar, por ejemplo, 2 lados paralelos, uno recto y el otro no, por ejemplo así. Y en este caso, aquí tenemos un trapecio rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene la base mayor, la base menor, esos dos lados son paralelos, y aquí hay un ángulo recto. Y bueno, este tipo de cuadriláteros también voy a tratar con más detenimiento en otro video. Y por último están los trapezoides, que en este caso estas son figuras que no tienen ningún lado igual ni paralelo. Voy a dibujar uno, por ejemplo, así. El otro lado tampoco tiene este lado, y el otro, el opuesto, digámoslo así, no pueden ser paralelos, más o menos así. Algo así sería un cuadrilátero trapezoide. Ninguno de sus 4 lados es igual, y tampoco ningún lado es paralelo con otro. O sea, este lado no es paralelo y este lado no es paralelo con el otro. Por último, como siempre, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. Aquí les dibujé 4 figuras, y la idea es que ustedes identifiquen más o menos qué figuras son, si son paralelogramos, si son trapecios o si son trapezoides. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. El primero era un trapecio. ¿Por qué? Porque tiene 2 lados paralelos, 1 y 2, ya no es más.
El segundo era un paralelogramo porque tiene lados opuestos paralelos, o sea, este lado era paralelo al otro y este lado era paralelo al otro. Además, pues este tiene un nombre característico que es rombo. El tercero era un paralelogramo porque este lado es paralelo al otro y este lado es paralelo a su lado opuesto. Además, este cuadrilátero también se llama cuadrado. Y el último era un trapecio, ¿por qué? Porque tiene dos lados paralelos, estos dos, y los otros dos no. En este caso no dibujé ningún trapezoide. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden aprender más acerca de los paralelos. Listo. Muy bien. Entonces, este fue el video motivador para esta clase, ¿no? Como se dieron cuenta ustedes en colaboración a la educación, en ese video se explicó claramente lo que eran los cuadriláteros, ¿no? Peluchón, ¿a usted le gustó el video? Sí. Muy interesante, ¿no? Sí. Muy bien, te describen las características generales de cada uno de los cuadriláteros, ¿no? Lo que vamos a hacer acá es profundizar un poco más. Todas las definiciones que tenemos de cuadriláteros, tanto de primaria y los grados anteriores de secundaria, nos va a servir. ¿Nos va a servir para qué? Para poder desarrollar nuestro tema. Entonces, tengan en cuenta las características que se han visto, ¿no? Inclusive también ahí dejo unas preguntitas, ¿sí? Y espero que ustedes lo hayan resuelto mientras han estado observando el video, ¿no? Como también lo dijo, ¿no? Si tú ves de que es complicado alguna parte, ponle pausa al video y luego vuélvelo a ver o retrocede un poquito y trata de entender lo que se hizo. Vamos a ver. Acá tenemos los ejercicios que se van a realizar en el tema del día de hoy, en el tema de cuadriláteros. Tenemos la primera pregunta que me dice, en un cuadrado ABCD, ¿no? Tengo que dibujar el cuadrado. No me lo dan dibujado, yo tengo que dibujarlo. ¿Qué profesor hace? Sí. Eso sí escapa de la mano de todos, ¿no? Esto sí escapa de la mano de todos. Tienes que dibujar tu cuadrado, ¿sí? Vamos a dibujarlo bien derecho, lo que se pueda. Ya está. Listo. Por acá. Vamos a dibujar nuestro cuadradito, ¿sí? 90 grados, 90 grados, 90 grados y 90 grados. A, B, C, D. Ajá, tal como te dice el problema. Se construye interiormente un triángulo equilátero AED. Ajá, quiere decir que AED, acá está AD, por aquí va a ser un punto E. Voy a construir un triángulo equilátero, o sea que tenga lados iguales. Ajá. Por acá. Y el otro más o menos, haciendo un cálculo visual, más o menos por acá. Ya está, ya hemos construido mi triángulo equilátero AED. Ya está. Listo, ahora, antes de empezar, me están pidiendo el ángulo ACD. Vamos a colocar el dedo al otro costadito para que se den cuenta que es lo que vamos a hacer. Me están pidiendo el ángulo ACD. Miren lo que vamos a hacer. Lo que he hecho es trazar la línea y pongo lo que me pide el problema. AED, perdón. Lapsus. CED. O sea, me están pidiendo a mí este ángulo de acá. CED. Ese es el ángulo que me están pidiendo a mí. Y eso es lo que tenemos que calcular ahora. ¿Y cómo lo calculamos? Fácil. Primer lugar, como es un cuadrado, Peluchón, ¿cómo son todos sus lados? ¿Iguales o diferentes? Iguales. Iguales, muy bien. Por lo tanto, si acá es bolita, acá es bolita, bolita y bolita. Muy bien. El triángulo equilátero, ¿tiene sus lados iguales o diferentes? Iguales. Muy bien. Muy bien, Peluchón. Sus lados son iguales. Bolita acá, bolita ahí. Por lo tanto, los ángulos miden y el triángulo equilátero se cumple, que cada ángulo mide 60 grados. Cada ángulo mide 60 grados, 60 grados y 60 grados. Ya está. Ahora, miren lo que tenemos en la parte de acá. Lo voy a colocar con verde. Miremos acá. Miremos ese triángulo con pecas verdes. ¿Ya está? Listo. ¿Qué se cumple ahí? ¿Cómo son estos lados? Iguales.
Si los lados son iguales, los ángulos también son iguales por ser triángulo isósceles. Quiere decir que si acá es X, aquí también tiene que ser X. Listo. Y ahora, mira, acá tengo 60 grados, todo es 90. ¿Cuánto le falta a 60 para llegar a 90? Le falta 30 grados. Por lo tanto, este pedacito mide 30 grados. Y ya está. Nuestro problema ya está resuelto. ¿Por qué? Porque en un triángulo, la suma de los ángulos internos, ¿cuánto es? 180. O sea, ¿qué escribo? X más 30 es igual a 180 grados. X más X, 2X. El 30 que está con más, pasa con menos. 180 menos 30, 150. El 2 que está multiplicando, pasa a dividir. 150 entre 2, ¿cuánto es? 75 grados. Y ya está. Y ya tengo mi primer problema resuelto. Solamente usando las definiciones de que es un cuadrado, que sus lados son iguales, que es un triángulo equilátero, que sus lados son iguales y además cada ángulo mide 60, y de ahí darme cuenta del triángulo isósceles, encontré el ángulo que le faltaba para que sea 90, resolver la ecuación y obtener que X vale 75 grados. Hasta ahí sencillo, pero ojo, este planteo tienen que hacerlo ustedes y eso tienen que practicarlo bastante. Me dicen en el problema número 2, acá tenemos que hacer un poquito ya de geometría un poquito más fuerte. Si en un rombo ABCD, no es difícil dibujar un rombo. Dibujo mi rombo con un poquito, ¿no? Ajá, el rombo. A ver. Por ahí. Y por lo menos por ahí. Ya está. Dibujamos el rombo. Me dice ese rombo ABCD. A, B, C, D. Listo. ¿Qué me dice? Que la medida del ángulo A vale 53 grados. Vamos a cambiarle el orden para que tenga sentido, ¿sí? Es igual. A, B, C, D. ¿Sí? Este ángulo mide 53 grados. Según lo que te dice el problema, el ángulo mide 53. Calcula cuánto mide la altura BH, ¿no? Relativa a CD. O sea, me están pidiendo este ángulo de acá. Bueno, pues el problema es que no... pero me dan como dato que AB vale 5. O sea, AB vale 5. Si esto vale 5, por ser un rombo, ¿cómo son todos sus lados, Prochón? Iguales. Muy bien, sé que 5, acá también vale 5. 5, y acá también vale 5. Perfecto. Miren, mucho más fácil de lo que se pensó. El dibujar es un poquito pesado. Listo. Me están diciendo, ¿cuánto mide la altura BH relativa a CD? ¿Qué significa relativa? Que desde B voy a trazar una altura. Trazo una altura, ¿no? O sea, forma 90 grados y le coloco H acá. BH. ¿Ya está? Listo. Me están pidiendo esta altura. Ya está. En primer lugar, por ser un rombo, si acá es 53, acá también vale 53. Pero se ve muy chiquito. Vamos a sacar la figura. Porque es necesario que saquemos la figura para que puedan observar bien. Saquemos la figura. A ver, saquemos la figura. Miren, acá le colocamos H, B y C. Lo mismo. ¿Qué he hecho yo? He amplificado la figura. Acá es 53 y aquí es X. Ya, este triángulo de ahí es conocidazo. Es un triángulo notable. Y aquí es 5, ¿no? Muy bien. ¿Ya está? Es un triángulo notable. 53, acá es 37 grados. Y a ver, ¿cuáles eran sus lados notables? ¿Se acuerdan que el triángulo 3, 4, 5? 37, 53, 37 y 53 tienen los lados notables 3, 4 y 5. Acá es 5.
El opuesto a 37 debe ser 3 y este tiene que ser 4. ¿Por qué? Triángulos rectángulos notables. 3K, 4K, 5K. El opuesto a 37 siempre va con 3. La hipotenusa siempre va con 5. Y el opuesto a 53 va con 4. Por lo tanto, por triángulos notables, X vale 4. Ya está. Usando solamente triángulos notables. Fácil. ¿Ya vieron la importancia que tienen los triángulos notables? Los triángulos notables tienen importancia en casi toda la matemática. Si ustedes lo llegan a conocer, de verdad van a tener bastantes posibilidades de aprender el curso. Muy bien, vamos al número 3. Me dice, calcula X. ¿Sí? Calcula X. Ajá, y me dejan ese X de acá. A ver, en primer lugar voy a ver qué es lo que me piden calcular. X. Miro el triángulo chiquito de acá. De pecas azules. Miramos. ¿Cuánto mide ese? ¿Qué se cumple? Que la suma de los dos internos te da el externo. O sea, X vendría a ser igual a la suma de alfa más teta. ¿Sí? La suma de dos ángulos internos te da el externo. La suma de alfa más teta te da X. Perfecto. Eso es lo que tengo como dato inicial. Segundo, en un cuadrilátero, ¿cuánto suman los ángulos internos? A ver si se acuerdan ustedes. ¿Cuánto suman todos los ángulos internos? Los ángulos internos en un cuadrilátero siempre van a sumar 360 grados. Por lo tanto, tengo que sumar todo eso. A ver, sumamos. Alfa más alfa, 2 alfa más 7 alfa, 9 alfa más. A ver las tetas. Teta más 5 teta, 6 teta más 3 teta, 9 teta. ¿Sí? Aunque lo correcto es decir tita, ¿sí? Porque es en griego. Acá en latinizando le dicen teta, pero en sí es tita. Listo. 360 grados. Listo, ¿y ahora qué hacemos? 9. ¿Le podemos sacar novena a todo? Sí. A ver. Novena, novena, novena. Profe, ¿se puede hacer eso cuando hay suma? Sí. ¿Por qué razón? Porque todos tienen novena. Si yo tengo una suma, una resta, ¿yo le puedo sacar novena a todo? Sí, siempre y cuando todos tengan novena. Novena, novena, novena. Muy bien. ¿Qué me queda? Alfa más tita es igual a 360 entre 9 me da 40. Pero justamente alfa más tita es X. Acá está. Justamente alfa más tita es X. ¿Cuánto vale X? 40. Muy bien, Peruchón. ¿Entendió? Sí. ¿Cuánto suman los ángulos internos de un cuadrilátero? 360. 360, ¿no? Muy bien. Y después, como X vale alfa más teta, lo reemplace y X vale 40 grados. Vamos al número 5. Me dicen, es un romboide. AB vale 18. AB vale 18, ya, muy bien. Calcula X. Profe, ¿qué hago en esa cosa tan horrible? Dirán. ¿Qué puedo hacer? Si acá es 18, por ser un romboide, si esto es 18, ¿cuánto mide esto? Estos dos tienen que ser iguales. Si acá es 18, Peluchón, ¿cuánto mide acá? 18. También mide 18. Muy bien. Ahora, mira acá. Tengo esa línea. Alfa, por ser paralelas, porque es un romboide y sus bases son paralelas, lo dijo en el video motivacional inicial. Como son paralelas, sus ángulos saltan. Propiedad de la Z. Si acá es alfa, acá también es alfa. Propiedad de la Z. Listo. Y ahora, el triángulo tiene ángulos iguales. Si los ángulos son iguales, ¿cómo tienen que ser los lados, Peluchón? Si los ángulos son iguales, ¿los lados cómo tienen que ser? ¿Iguales o diferentes? Iguales. Tienen que ser iguales. Muy bien, claro. Yo sé que a veces cuesta un poquito entender esa parte, pero no es difícil. Ya se ha visto, ¿no? O sea, tú cada vez que veas en geometría algo igual, siempre va a ser igual. O sea, a ángulos iguales se lo ponen lados iguales. Si acá es 18, ¿cuánto mide acá? 18. Muy bien. Listo. Y ahora, yo no sé cuánto mide eso. Le voy a colocar A. Y por ser romboide, si todo esto vale A más 18, acá también vale A más 18.
¿Por qué, profe? En un romboide se cumple que las verticales van a ser iguales y las horizontales también, por ser romboides. Ya, profe, ¿y ahora qué hago con esa cosa que leí? Este X es una propiedad que se cumple, ¿no? Base mayor menos base menor sobre 2. Esa es una propiedad la cual vamos a usar. O sea que ese X de acá, profesor, es la resta de esos dos entre 2, ¿sí? X es igual a ¿cuánto? A más 18 menos A sobre 2. A menos A, ¿qué se hace? Se van 18 entre 2, sale 9. Oh, ya está. Listo. Resuelto mi ejercicio de geometría. Muy bien. Vamos a la pregunta número 6. Esa pregunta parece difícil, pero no lo es. Es una pregunta sencilla. Muy bien. Entonces, esto es un rectángulo claramente. ¿Qué se cumple con un rectángulo? Que todas sus diagonales se cruzan de manera igual. O sea, si acá es bolita, acá es bolita, aquí es bolita y acá es bolita. Y sus ángulos también van a ser iguales. Si acá es 20, aquí también va a ser 20. Acá también es 20 y acá también es 20. Esa es propiedad solo del rectángulo. 20 más 20, ¿cuánto es? 40. Muy bien. Quiere decir que, a ver, miremos acá, el triángulo de Pecas Rojas, la suma de los ángulos internos me da 40. Este ángulo de acá es 40. ¿Y ahora qué hago? Miro el triángulo de Pecas Verdes. Ah, ya, profe. Es un triángulo, obviamente, ¿no? Y la suma de sus ángulos tiene que ser 180 por ser triángulo. Por lo tanto, sumamos X más 40 más 90 igual a 180. 40 más 90, ¿cuánto es? 130. Finalmente el 130 que está sumando pasa a restar. 180 menos 130, ¿cuánto es? 180 menos 130, esto es 50 grados. ¿Sí? Y eso sería todo con respecto a esta clase. Listo. Muy bien. Ahora, vamos a ver qué es lo que van a hacer ustedes como actividades de tareas. Rapidito nomás, lo más rápido que se pueda, para que ustedes puedan asimilar la información y poder resolver los ejercicios. A ver, acá está. 1, 2. Vamos a ver. Como tarea. Como tarea, van a realizar el ejercicio número 1, el número 2, el número 3. A ver, 1, 2, 3. 4 y 5, ¿sí? El 4 es un poquito laborioso, pero no es tan difícil. Listo. Entonces, eso es lo que van a hacer como tarea. Ya saben cómo tienen que presentarlo, muchachos. Y, Peluchón, dígame, ¿entendió lo que se hizo el día de hoy? Sí. Muy bien. Tienes que repasar el video motivacional y también las propiedades que hemos visto acá. ¿Sí? Conmigo será hasta el día lunes. Por favor, repasen para sus exámenes. Va a haber un video de repaso, ¿sí? Hasta luego, Peluchón. Chao. Chao, cuídense.